Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Creo que en ese momento solo quería estar con Gira. No quería que Ko se metiera más en mi vida. Eso lo aclara todo, exclamó Marwin, chasqueando los dedos. ¿Qué aclara, tonto? Significa que ahora tu autoestima está ligada a Gira. Por eso dejaste de preocuparte por Ko. El amor fue tan fuerte que te sacó de ese patrón psicológico. Ben reflexionó mientras Marwin se tomaba varios tragos de cerveza. Pero la mala noticia es, ¿estás listo para aceptarla? ¿Aceptar qué? Que aunque tú te hayas vinculado a él, si él no se vincula contigo, vas a sufrir. Cuanto más escuchaba, más se angustiaba Pem. Marwin le dio unas palmaditas en la cara para animarlo. Se acabó tu título de chico encantador. Fallar en el amor también le da sabor a la vida, ¿no crees? Tonto, ¿qué viento te trajo aquí? Gira, exhausto y arrastrando su cuerpo, llegó al estudio de Ink, la joven que estaba ocupada cocinando fideos instantáneos en la encimera de la cocina. Levantó la vista y saludó a su amigo con una voz alegre, aunque ya había leído los mensajes llenos de quejas que él le había enviado. Estoy estresado. ¿Quieres fideos instantáneos? Te preparo otro plato. No, gracias. ¿Qué pasa contigo? Gira se trasladó a la mesa del comedor, cerca de donde había carpetas de documentos y fotos de personas que habían audicionado para algún papel. Ing vertió agua caliente en un tazón, luego abrió el refrigerador, tomó una lata de refresco y se acercó a la mesa. Se la ofreció a Gira. Mientras tanto, ella hablaba y comía fideos al mismo tiempo. Oye, tengo algo que quiero consultarte. Cuéntame. Leí el chat que me enviaste. Pareces el tipo que cambia de carril fácilmente. Estoy confundido conmigo mismo. Y Pen parece muy enojado. Ahora no contesta las llamadas. Estoy desesperado. Si no contesta, ve a buscarlo. Incluso si voy a su condominio, si no baja, solo puedo esperar en el lobby. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar? Dame un momento. Ing pensó por un instante. ¿Puedo llamar a su amigo, el que se llama Marwin? ¿Cómo conoces a su amigo? La vez pasada le di mi tarjeta PEM. Poco después, su amigo me contactó diciendo que quería cambiar de carrera. Así obtuve su contacto. Después de explicar, Ink llamó rápidamente a la otra parte. Con persuasión y usando su posición laboral como excusa, Marwin finalmente reveló a dónde iban. Ink vio que era una buena oportunidad antes de que se fueran, así que salió corriendo a parar un mototaxi, empujando a Gira para que llegara a tiempo. Siempre que se estresaban y necesitaban desahogarse, la Rage Room era el primer lugar que Pen recordaba, como una vez le había dicho a Gira en el Burnout, pero era increíble que hoy tuviera que venir a desahogarse por algo relacionado con Gira. Los dos amigos, Ben y Marwin, llegaron a Rage Room, un lugar decorado en tonos negros y blancos contrastantes. Fueron directamente al mostrador, donde había carteles con varios paquetes de liberación de ira, desde paquetes individuales para dos personas hasta grupos. Los precios variaban según el número de personas y los objetos que se podían destruir. Pensé que no te vería de nuevo. Desapareciste por un tiempo, saludó el empleado masculino detrás del mostrador. No era la primera vez de Pem. Había venido innumerables veces, por lo que conocía a varios empleados. Es que encontré otra forma de manejar mis emociones, Pi. La imagen de Burnout Bar pasó por su mente brevemente, pero volví. ¿Qué paquete quieres, Marwin? Al final de la oración, se giró hacia su amigo, que sonreía torpemente cerca. El de 500 como siempre, 30 minutos. Destruir 20 cosas lo dividimos a medias.
pero siento ganas de algo más intenso. O el de 1050 cosas, pero ¿aguantarás? He estado conteniéndome todo el mes. Ben decidió, apuntando al cartel con el precio en negrita. Vi el paquete de 1000, por favor. Adelante. Diviértete ejercitándote. El empleado señor señaló al resto del equipo para preparar la habitación. Mientras esperaban, Ben y Marwin caminaron por el pasillo de paredes blancas hasta llegar a una zona abierta, separada por una habitación para cambiarse a trajes protectores de color gris. Los tomaron y se los pusieron con destreza. No esperaban que, después de cambiarse, los ojos de Ben se encontraran con alguien inesperado, la persona que menos quería ver en ese momento. No dije nada, se defendió Marwin, levantando las manos y mirando nervioso. Sabiendo que no era su lugar, retrocedió rápidamente y gritó al empleado en el mostrador: «Pi, cambió el paquete individual». Por suerte, Gira no reconoció a Marwin, así que se salvó por poco. Después de ser dejado solo con Gira, Ben, cansado de evitarlo, decidió ir al grano. «Si quieres decir algo, dilo rápido». «¿Qué tengo que hacer para que hables bien conmigo? Renuncia». Gira soltó una risa sarcástica y respondió con una razón: «Es fácil decirlo».